Bienvenidos jóvenes a un video más de patología médica. Mi nombre es el Dr. Pauleri y el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo que es la tuberculosis. La tuberculosis va a ser en términos de en conjunto de infecciones y síndromes clínicos que van a estar provocados por una infección primaria, secundaria o recidivante de complejo micobacteria. Dentro de los agentes patológicos para el nombre de las micobacterias, vamos a tener principalmente al Mycobacterium tuberculosa. Esta enfermedad se considera que muy probablemente sea la más antigua de la humanidad, ¿sale? Hay registros históricos de esta enfermedad infecciosa desde tiempos inmemorables y al día de hoy continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial. Y esto se debe principalmente a las características que va a tener nuestro bichito. Mycobacterium tuberculosa, que por mucho será el principal responsable de las tuberculosis, va a ser una bacteria aerobia que va a tener una membrana que va a estar hecha de una gran cantidad de ácido micónico. ¿Qué es el ácido micónico? Si ustedes pudieran acariciar con su mano la membrana de un Mycobacterium tuberculosa, se sentiría como la cera de una veladora. Esta cera que va a estar hecha de ácidos micónicos junto con otros ácidos grasos de cadena larga, le va a otorgar a Mycobacterium tuberculosa una enorme impermeabilidad de su membrana. Tan enorme que la tinción de Gram no la va a teñir, tan enorme que ni el ácido ni el alcohol van a poder conseguir tampoco penetrar en su interior. ¿Sale? Por lo tanto, Mycobacterium tuberculosa va a ser un bacilo ácido alcohol resistente en base a esa capacidad que va a tener. Y de las pocas tinciones que son capaces de revelarla, vamos a tener la tinción de Sin-Lisen que va a cobrar relevancia más adelante. ¿Cuál va a ser la epidemiología de las infecciones por tuberculosis? Aquí en nuestro continente americano, principalmente en lo que va a ser en Sudamérica, pero también en México, vamos a tener una buena cantidad de infecciones por micobacterias, principalmente de tuberculosis. Ahora, aquí en nuestro país vamos a tener mucha infradiagnosis de esta infección. Hay muchos pacientes que contraen Mycobacterium tuberculosa y están yendo de médico en médico buscando una solución y no nos llegan a diagnosticar. Incluso el paciente llega a pasar a mejor vida y nunca jamás supo qué era lo que verdaderamente tenía. Al año se calcula que hay 5.7 millones de casos nuevos y que mueren 1.4 millones. Hay actualmente 84 países que presentan casos de micobacterias que son resistentes a los antibióticos del esquema que se usa con normalidad. Y esto es algo delicado, ya que Mycobacterium tiene un margen estrecho de antibióticos que son capaces de hacerle daño. Y cuando gana resistencia contra esos pocos antibióticos, llega un punto donde no le podemos ofrecer mucho al paciente. Y el problema está que ese paciente puede contagiar esa misma bacteria multidrogoresistente a otro paciente. ¿Sale? ¿Cómo estamos en México? Las estadísticas, que por cierto están muy desactualizadas, nos decían que había un aproximado de 15,000 casos nuevos por año en México. Dada la situación que vivimos en el país, en infradiagnóstico que hay y en el factor socioeconómico, vamos a pensar que la cantidad de casos nuevos es muchísimo mayor. ¿Sale? Probablemente el doble se queda muy corto. Tuberculosis no es una enfermedad súper frecuente, pero definitivamente no es una enfermedad rara. No es de esas enfermedades que digas tú, ay, mira, llevo un año entero sin ver un caso. No. Las tuberculosis van a ser enfermedades que en un consultorio en promedio se vas a diagnosticar de 1 a 2 mensualmente. O sea, y hasta eso depende también de la zona endémica. Si es una zona muy endémica de tuberculosis, puede que sea muchísimo más la cantidad de casos. Ahora, aquí en México hay otra cifra muy alarmante.
prácticamente en la mitad de los pacientes que se diagnostican con tuberculosis ya no se les da seguimiento. Ya no se sabe qué fue de ellos, ya no se sabe si acabaron su tratamiento, ya no se sabe si sus familiares o sus contactos tenían la enfermedad. Se pierden, ¿sale? Ahora, en países desarrollados, la mortalidad de tuberculosis ronda de 0.5 por 100,000 habitantes. Aquí en México, la tasa de mortalidad llega hasta 7.5 por 100,000 habitantes, ¿sale? Ahora, ¿de qué manera se va a transmitir la tuberculosis? Como yo les decía, en complejo tuberculosis, el 95% de estas va a ser causada por Mycobacterium tuberculosis, ¿sale? Vamos a tener otros micobacteriums, como por ejemplo Mycobacterium bovis y también el bacilo de Calmette-Guerin, que se usa mucho en la vacuna de la BCG. Sin embargo, estos dos van a causar escasa repercusión epidemiológica, dado que únicamente van a causar la infección en pacientes inmunocomprometidos, ¿sale? Ahora, ¿de qué va a depender que unas personas desarrollen la enfermedad y otras no? Lo primero que debemos de saber es que Mycobacterium tuberculosa se transmite principalmente a través de la vía aérea, ¿sale? Va a transmitirse de persona a persona cuando alguien enfermo de tuberculosis pulmonar va a toser, estornudar o escupir cerca de otra y de esta manera va a expulsar bacilos que van a ser captados por otra persona, ¿sale? No es necesario ingerir una gran cantidad de bacilos para quedarte infectado, ¿sale? Sin embargo, quedarte infectado no va a ser lo mismo que desarrollar una enfermedad infecciosa, ¿sale? De tal manera que vamos a tener un 10% de probabilidad de que las personas que están infectadas con tuberculosis vayan a desarrollar como tal la enfermedad. La transmisión entonces va a ser principalmente por las partículas infectantes aerolizadas de la tos, el estornudo o el habla. Cabe destacar que estas partículas, que son de entre 5 a 10 micras, pueden llegar a estar suspendidas en el ambiente durante muchas horas. Y si una persona pasa por ahí después, puede inhalarlas y quedar infectada de la micobacteria. Ahora, una muestra de mala educación que suele ser frecuente en nuestro medio son las personitas que están en la calle y que de repente les da por escupir sus flemas sobre la banqueta o sobre el pavimento, sobre la tierra. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema es que bajo el sol, esa flema se solidifica y luego se hace quebradiza y se levanta como en polvo. Ese polvo va a tener la capacidad de poder viajar muchísimos metros, alejado del lugar donde originalmente se escupió. Y si pasa una persona y no inhala, y esa flema tenía bacilos de Mycobacterium tuberculosa, vaya a estar infectando a las demás personas que estén transitando cerca de esa calle donde yo escupí, ¿sale? Por lo tanto, además que se ve mal, en escupir en la calle, en la vía pública, es también un medio por el cual se transmiten enfermedades respiratorias como tuberculosis. Ahora, se puede transmitir de otras maneras. Se puede transmitir ingiriendo leche contaminada, por ejemplo, como en el caso de Mycobacterium bovis, pero ahorita ya no es tan frecuente que la gente consuma leche bronca. Por lo general, la mayor parte de la población ya consume leche que pasó controles de calidad y que está pasteurizada. Ahora, también se puede transmitir a través de la piel cuando existe una infección de la epidermis por parte de la micobacteria, o bien de manera transplacentaria. Sin embargo, estas últimas que les acabo de mencionar son muy raras y no van a tener mucha importancia epidemiológica. La mera va a ser la vía respiratoria. ¿Cuál es la patogenia de nuestra micobacteria? Bueno, una vez que ha ingresado a la vía respiratoria, va a ser captada por los macrófagos alveolares, los cuales, en cuanto detecten la presencia de Mycobacterium, intentarán fagocitarla. La fagocitan, hasta acá todo va bien. El problema es que Mycobacterium va a contener una serie de receptores y de moléculas que van a impedir que el fagosoma se pueda unir al lisosoma. Y de esta manera, el Mycobacterium quedó dentro de la célula del macrófago, pero no se murió. Nunca lo pudo digerir, se quedó enterito ahí vivo. Y lo peor es que
a medida que va pasando el tiempo, Mycobacteria empieza a multiplicarse dentro del citoplasma de nuestro macrófago alveolar, causando que ahora hay una proliferación bacilar incontrolada. Y obviamente matando al macrófago alveolar cuando llega un punto donde ha producido tantos bacilos que pues obviamente lo va a reventar. ¿Sale? Este proceso va a tardar entre 0 a 3 semanas y usualmente no causa manifestaciones clínicas a nuestros pacientes. Ahora, pasadas las 3 semanas, vamos a tener que la inmunidad adaptativa empezará a jugar sus cartas. Comenzará a reconocer al antígeno que se encuentra adentro de los macrófagos alveolares y va a liberar una serie de sustancias químicas, como por ejemplo el interferón gamma, que va a ocasionar que ahora el macrófago, en vez de querer usar un lisosoma para destruir a la bacteria, va ahora a usar peroxisomas que van a contener óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno. Esto va a permitir que ahora Mycobacteria sí sea destruida en el interior de la célula del macrófago. Además, como esta reacción, la liberación de esta sustancia fue mediada por un linfocito T helper, vamos a tener ahora una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 ante las proteínas que va a tener la Mycobacteria, y es acá donde ya nuestro paciente va a quedar sensible ante la prueba de la tuberculina. Ahora, a medida que los macrófagos se empiezan a activar y se van dando cuenta que la manera de poder matar a la Mycobacteria es usando óxido nítrico y especies reactivas de oxígeno, va ahora a comenzar a reclutar a otros monocitos, que acuérdense que monocito es como que macrófago bebé, para que también vaya aprendiendo esto. Y una vez que ya expulsaron a Mycobacterium tuberculosa del interior de las células, ahora sí como que todos me dicen así te quería agarrar, y empiezan a crear una especie de jaula. Porque resulta que pese a eso, Mycobacterium es bastante resistente, gracias a su membrana. Y no va a ser tan fácil poder eliminarlo por completo. Queda vivo todavía. Medio atontado, pero queda vivo. Entonces, como el sistema inmunológico ve que no lo puede eliminar como tal, decide construirle una jaula. Esta jaula se va a llamar granuloma epitelioide. Este granuloma va a contener en medio a lo que va a ser a la Mycobacteria. Alrededor vamos a tener a los macrófagos activados que van a estar adoptando una formación en un epitelio multiestratificado, y vamos a tener por fuera a los linfocitos T que ya están sensibilizados, y más por fuera a fibroblastos, aunque acá no aparecen en la imagen. Y todo esto para crear una jaula donde la Mycobacteria va a quedar ahí atrapada mientras el sistema inmunológico esté trabajando correctamente. Y pues acá tenemos el resumen de lo que les acabo de mencionar, ¿sale? No tiene ningún sentido que se nos explique nuevamente. Y acá tenemos lo que es la formación de nuestra granuloma, ¿sale? Nuestro granuloma, como yo les digo, en medio va a contener a Mycobacterium nadando en una sustancia gaseosa que va a ser el resultado de los macrófagos medio muertos con sus productos de secreción. Vamos a tener unos macrófagos dispuestos ahora en un epitelio. Vamos a tener alrededor de unos macrófagos linfocitos T y a su vez a los fibroblastos, ¿sale? Y todo esto va a crear una jaula para que de esta manera Mycobacterium tuberculosa ya no pueda causar más daño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuestro sistema inmunológico no tiene las suficientes herramientas para poder contener a la Mycobacteria dentro de su jaula? Bueno, resulta que vas a desarrollar ahora algo que se conoce como tuberculosis secundaria. Se supone que la tuberculosis primaria fue cuando muy llegó Mycobacteria y que se tuvo que formar en granuloma. Ahora, tengo en granuloma, pero con el pasar de los años mi sistema inmunológico se me deprime. Ahora se va a liberar Mycobacteria de su jaula y va a causar una nueva infección, que esto es lo que le vamos a llamar nosotros como una infección secundaria, en este caso una tuberculosis secundaria, debido a reactivación, ¿sale? En menos ocasiones puede llegar a ser por una reinfección, ¿sale? Lo más frecuente es que sea por una reactivación. Y cuando se reactiva, ahora podemos tener que la Mycobacteria va a empezar a atacar en pulmón porque ahí quedó confinada. Es por eso que la principal forma clínica de tuberculosis es la pulmonar. Sin embargo, a medida que va
carcomiéndose el tejido, puede llegar a los vasos sanguíneos y posteriormente de los vasos sanguíneos comenzar ahora con una diseminación en la sangre que puede hacer que llegue prácticamente a cualquier órgano. Geniturinario, hígado, vaso, sistema nervioso, articulaciones, huesos, la piel, enojo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, micobacteria puede llegar y empezar a causar daño. Cuando la cantidad de Mycobacterium que está en sangre es masiva, es ahí donde la enfermedad recibe el nombre de tuberculosis miliar, que es muy frecuentemente visto en pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la tuberculosis? La tuberculosis va a ser una enfermedad que no va a tener un cuadro clínico siempre específico. Puede llegar a variar, por eso algunos maestros de la medicina nos decían que era la gran imitadora, aunque ya después nos vamos a encontrar como con otras 4 bacterias y microorganismos que también les llaman gran imitadora, como el Treponema pallidum o la brucela, ¿sale? Pero bueno, Mycobacterium es una de esas que le dicen la gran imitadora, precisamente porque nos puede dar una enfermedad de carácter general o puede causar signos y síntomas específicos de un órgano o de un sistema. Sin embargo, del 85 al 90% de todos los casos va a quedar confinado al pulmón en forma de tuberculosis pulmonar. De tal manera que en la tuberculosis pulmonar será la forma clínica más frecuente. Si hiciéramos un top 7 de formas clínicas de la tuberculosis frecuente, el número 2 se lo quedaría la tuberculosis pleural, que sigue estando delimitada en el pulmón, pero ahora está afectando lo que va a ser la membrana serosa de este. Luego vamos a tener la tuberculosis ganglionar periférica. La tuberculosis ganglionar va a ser considerada la principal órgano extratorácico afectado por la tuberculosis. De ahí le sigue empatado, por así decir, entre el osteoarticular. Algunos libros nos dicen que el osteoarticular es el número 4, pero otros nos dicen que es en geniturinario, en siguiente, ¿sale? Pero como quiera, ustedes deben de saber que puede afectar hueso, articulaciones, riñones y genitales, ¿sale? De ahí, en sexto lugar, se puede ir al sistema nervioso central y en séptimo se puede ir al peritoneo. Y este top no podremos seguir avanzando, ¿sale? ¿Por qué? Porque como yo les digo, la bacteria tiene la capacidad de poder atacar prácticamente a cualquier órgano, ¿sale? Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro que va a presentar nuestra tuberculosis pulmonar, que va a ser la forma clínica más frecuente? Una vez que ya ha pasado el periodo de incubación y que se formó en granuloma, pero que en granuloma no pudo contener a la infección, vamos a tener un cuadro caracterizado por ataque al estado general, fiebre de predominio nocturno intensa y que no cede con antipiréticos, sudoración nocturna que va acompañada también de la fiebre, anorexia, pérdida de peso. Una pérdida de peso es bastante importante en los pacientes con tuberculosis. ¿Por qué pierden peso? Porque como están teniendo una respuesta inflamatoria bastante agresiva y tienen que estar reclutando muchos macrófagos, entonces buena cantidad de los recursos calóricos se van por ahí y el paciente empieza a perder peso. Además que como el paciente se siente mal, pues no va a tener mucho apetito tampoco. Ahora, la tos va a ser un dato muy característico de tuberculosis, al grado que una tos que dure más de 2 semanas se deberá de sospechar como un caso de tuberculosis si nosotros estamos en una zona endémica. La tos inicialmente va a ser seca, pero a medida que vayan pasando las semanas se hará productiva, ¿sale? En las películas hemos visto que los pacientes que tienen tuberculosis van a tener un dato que se conoce como hemoptisis. La hemoptisis va a ser la salida de flema de la vía respiratoria, pero que tiene sangre, ¿sale? Y muy a menudo ocurre porque el Mycobacterium, conforme está carcomiéndose en pulmón, crea cavernas. Y si estas cavernas llegan a abrir un vaso sanguíneo, pues ahí va a empezar una hemorragia que se va a manifestar como hemoptisis. La hemoptisis no es criterio indispensable para pensar que el paciente tiene tuberculosis. No es así como de que llegue un paciente que me diga, es que tengo pérdida de peso, tengo fiebre, tengo ataque en estado general, mi abuela me dio tuberculosis, oye, pero ¿ha tosido sangre? No, no he tosido sangre, pero sí tengo tos desde hace un mes. Ah, bueno, no es tuberculosis. No, ¿sale? Si el paciente tiene ausencia de hemoptisis, no es tampoco como que decir, ah, ya la libró. No, pero si el paciente
tiene hemoptisis, es muy, muy, muy probable que sí se trata de tuberculosis. ¿Sale? La siguiente forma que vamos a tener será la tuberculosis miliar. La tuberculosis miliar ocurre cuando una micobacteria está disfrutando tanto en pulmón que lo está carcomiendo que llega a un vaso sanguíneo. Y al llegar a un vaso sanguíneo comienza a diseminarse en la forma de pequeños gránulos. ¿Sale? En cuadro clínico de la tuberculosis miliar es bastante variable. Sin embargo, la característica principal que va a tener es una fiebre persistente y ya, nada más, porque acá como no se está concentrando tanto en el pulmón, sino que se está yendo directamente a todo el torrente sanguíneo, entonces va a ser reconocido, va a haber liberación de pirógenos y por eso vamos a tener fiebre. Y va a ser una fiebre que va a tardar semanas, ¿sale? Al grado que un paciente que tenga el criterio de fiebre de origen desconocido, que va a ser definido por una fiebre que tardó más de 3 semanas y que ya ha recibido más de 3 consultas o hospitalizaciones y que todavía no se ha diagnosticado exactamente qué tiene, hay que sospechar que pueda ser tuberculosis, en este caso una tuberculosis miliar. Ahora, la tuberculosis ganglionar va a ser la forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. Algunos libros no consideran a los ganglios linfáticos como órganos, por lo tanto piensan que la tuberculosis ganglionar no debería de estar acá como tal. Sin embargo, si nosotros hablamos desde una perspectiva histológica estricta, los ganglios linfáticos son órganos. ¿Por qué? Porque son tejidos encapsulados y delimitados en un área anatómica. Por lo tanto, si Mycobacterium infecta un ganglio linfático, ahora se va a llamar tuberculosis ganglionar y va a ser una forma de tuberculosis extrapulmonar más frecuente. A menudo los pacientes que tienen tuberculosis ganglionar no tienen un cuadro tan aparatoso como endena pulmonar o endena miliar y simplemente se va a limitar a la presencia de adenopatías que por la disposición y cercanía del sistema respiratorio van a ser casi siempre laterocervicales, pero posterior a la aparición en las laterocervicales se puede extender a cualquier otra parte del cuerpo. Luego vamos a tener la tuberculosis geniturinaria. La tuberculosis geniturinaria va a constituir casi en 15% de todos los casos de tuberculosis pulmonar y prácticamente en 33% de los pacientes que la tengan van a coexistir también con tuberculosis pulmonar simultánea. Las manifestaciones clínicas de la tuberculosis geniturinaria va a ser ponaquiuria, es decir, paciente que va a cada rato a orinar, aunque esté orinando poco, disuria, dolor al orinar, nicturia, el paciente va a tener mayor predominio de orinar en la noche, se va a despertar para ir a orinar, hematuria, puede igual, así como le hacen en pulmón, también puede empezar a carcomer las distintas estructuras del sistema geniturinario y ocasionar que haya lesión de vasos sanguíneos con la consiguiente hemorragia. Dolor abdominal o en el franco, o también pueden llegar a ser asintomáticos, ¿sale? El hecho de que el paciente tenga tuberculosis geniturinaria asintomática no quiere decir que no va a tener un daño. Y es que este tipo de tuberculosis va a causar deformidades muy importantes en el sistema, ¿sale? A grado que en la mujer puede llegar a ocasionar hasta esterilidad por el daño al útero o a los ovarios. ¿Sale? Puede incluso también crear una estenosis tubárica e impedir que ahora pueda haber una ovulación adecuada. Por eso va a causar esterilidad. ¿Sale? Y algo muy característico de la tuberculosis geniturinaria es que nos va a dar un dato de una piuria estéril. Es decir, el paciente va a estar orinando pus y a la hora que yo quiera hacer un cultivo, como Mycobacterium tuberculosa, hasta eso no crece en cualquier medio de cultivo, debe de ser un medio de cultivo específico para él. Si nosotros la cultivamos en un medio genérico, no va a crecer y nos va a dar la apariencia que esa orina estaba estéril, aunque esté toda llena de pus. ¿Sale? Entonces, siempre que haya piuria estéril en un paciente que tiene antecedentes de tuberculosis, hay que pensar en que es una forma de reactivación, pero ahora geniturinaria. ¿Cómo vamos a diagnosticar la tuberculosis? Lo primero que tendremos será un paciente con una tos productiva de más de 2 semanas de duración que no ha tenido mejoría, ¿sale? Y esto es algo bastante común. Yo estoy completamente seguro que ustedes que me están escuchando han de conocer a alguien que literal ha de llevar toda su vida viviendo con tos, ¿sale? Sin embargo, la guía de práctica clínica nos recomienda que todo paciente en zona endémica de tuberculosis, que México es una zona endémica de tuberculosis en general, que tenga una tos de más de 2 semanas, independientemente si tiene hemoptisis o no tiene hemoptisis, deberá ahora de pasar a protocolo de diagnóstico de tuberculosis. Lo que voy a preguntar ahora es,
El paciente tendrá una sinusitis, tendrá una infección de vías aéreas superiores o un cuadro asmático. Si me doy cuenta que sí lo tiene, porque en la exploración física y en la anamnesis me lo hacen sospechar, le voy a dar tratamiento específico para su problema respiratorio. Si mejora, pues qué chido, no fue tuberculosis, se va. Ahora bien, si mi paciente no mejora con el tratamiento que le doy, o bien el paciente no tiene ni sinusitis, ni asma, ni ninguna otra infección de vías respiratorias que yo pueda confirmar clínicamente, vamos ahora sí a sospechar de tuberculosis. En un paciente que sospechamos de tuberculosis, el principal estudio que haremos será una vaciloscopía en expectoración. ¿Qué es una vaciloscopía? La vaciloscopía va a consistir en que el paciente nos arroje 3 muestras consecutivas, pero individuales, de su esputo, es decir, de su flema, de preferencia que sea la primera flema de la mañana. Y va a observarse bajo el microscopio. Esta flema se va a fijar y posteriormente se va a teñir con la tinción de Ziel-Nielsen, que si ustedes se acuerdan es de las poquitas tinciones que sí es capaz de hacer resaltar a la micobacteria. Y entonces nos acercamos al microscopio y vamos a poder apreciar los bacilos, ¿sale? Esto va a ser una vaciloscopía positiva. Para que nosotros podamos asegurar que el paciente no tiene tuberculosis, el paciente se deberá de hacer 3 vaciloscopías, ¿sale? Si es mayor de 10 años. Ahora, si son pacientes menores de 10 años, se recomienda que ahora, en vez de hacer en vez de hacer una muestra de esputo, que sea un lavado gástrico con 20 mililitros de solución salina. Sin embargo, niños sí es muy difícil que el lavado gástrico no se arroje porque muchas veces las micobacterias se quedan en pulmón y nada tiene que hacer en el tubo digestivo, ¿sale? Así que niños, el diagnóstico se hace de una manera ligeramente diferente, pero ahorita estamos hablando más de adultos, ¿sale? Entonces, con los adultos no hay pierde. Se le piden 3 vaciloscopías y con que una de las 3 me arroje bacilos de Mycobacterium, ya el paciente tiene tuberculosis, ¿sale? Ahora bien, entonces, me hice una vaciloscopía. ¿Qué pasó? Salió negativa y resulta que me pedí una radiografía, pero en la radiografía me salió anormal y todavía, aunque las 3 vaciloscopías me hayan salido negativas, yo todavía tengo fuerte sospecha clínica que tiene tuberculosis. Bueno, no le pienses más. Manda al paciente a segundo nivel y ahí le van a hacer un cultivo para poder definir si tiene o no tiene Mycobacterium tuberculosis. ¿Sale? Ahora bien, que de las vaciloscopías de las 3 me salió una sola positiva o más de una. Ah, bueno, paciente ya tiene tuberculosis, no hay vuelta de hoja. ¿Qué voy a empezar a hacer? Le voy a tener que dar su tratamiento. El tratamiento acortado estrictamente supervisado que dura 6 meses. Y voy a tener que hacer el reporte del caso y del estudio epidemiológico, cosa que a muchos profesionales de la salud nos puede llegar a dar flojera, nos puede llegar a dar hueva, tener que llenar toda esa papelería que hay que llenar para reportar un solo caso de tuberculosis. Pero es muy importante porque a través de este reporte de estudio, nosotros ahora podemos buscar nuevos casos que hayan tenido contacto con nuestro caso ya confirmado y que podamos dar un seguimiento a estas personas, ¿sale? Ahora, ¿de qué manera voy a diagnosticar a los contactos? Primero voy a preguntarle a los contactos si han tenido también una tos de más de 2 semanas. Si me dice que sí, voy a tener que igual mandar una vaciloscopía y voy a repetir el mismo esquema que vimos anteriormente, ¿no? Si sale uno solo positivo de los 3, órale, ya tienes tuberculosis y va a tener que recibir también su tratamiento. Si sale negativo, pero tenemos fuerte sospecha, tendrá que irse ahora a cultivo. Ahora bien, si nuestros contactos no tienen tos de más de 2 semanas, vamos ahora a tener que hacer la prueba del PPD, ¿sale? ¿Qué es la prueba de PPD? Es la abreviatura de la prueba cutánea de derivado proteico purificado, ¿sale? Por sus siglas en inglés. Esta prueba lo que va a hacer es poner de manifiesto que existe una reacción de hipersensibilidad de tipo 4 contra los antígenos de la membrana de Mycobacterium tuberculosis. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos la patogenia ahorita, dijimos que causa una hipersensibilidad tipo 4 si se llegase a exponer. Entonces, vamos a aplicarle una pequeñita dosis subdérmica de esta sustancia y vamos a verificar de qué manera reacciona, ¿sale? Si nuestro paciente
tiene el antecedente de que se puso su vacuna de la BCG, tiene una radiografía normal, aunque en PPD salga positivo o en PPD sale negativo, pero no está ni vacunado y su radiografía sale también normal, lo único que vamos a hacer es vigilancia, ¿sale? Es decir, de una manera más clara. Si puso una vacuna y la radiografía sale normal, aunque en PPD salga positivo, no hay bronca. Sale positivo porque se puso la vacuna, ¿sale? Ahora, si mi paciente no tiene la vacuna o la radiografía sale normal y sale en PPD positivo, entonces va a ser, por lo tanto, un caso positivo, ¿sale? Ahora, un paciente que no tenga la vacuna, pero que tenga la radiografía normal con un PPD positivo o negativo, deberá de recibir quimioprofilaxis, que va a ser, no en tratamiento completo, pero sí parte de los antibióticos durante un tiempo mucho más corto para prevenir que pudiera desarrollar la infección, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer después de eso? Nuestros pacientes que tuvieron contacto, si salieron normales en PPD y no tienen alteraciones de las radiografías y si estaban vacunados, nos vamos a vigilar por 6 meses. Pasados 6 meses, llegan otra vez a consulta y les preguntamos si han tenido tos. Si no han tenido tos por más de 2 semanas, ya se van de alta. Si sí tuvieron, ahora vamos a tener que hacer la vaciloscopía, ¿sale? De igual manera, si el paciente tuvo originalmente la tos desde el principio de más de 2 semanas y le hicimos vaciloscopía, si sale negativa la vaciloscopía y la tos sigue sin mejorar, lo vamos a mandar a segundo nivel a que se haga su cultivo. Si sale positivo uno de los 3 o más de uno de los 3, entonces vamos a tener que dar el mismo tratamiento, ¿sale? ¿Cuál va a ser el tratamiento? El tratamiento actualmente es el TAE, ¿sale? Que es la abreviatura de tratamiento acortado estrictamente supervisado. Vamos a dividirlo en 2 fases. Una fase intensiva que va primero y una fase de sostén que va después. La fase intensiva va a estar conformada por 4 antibióticos, que va a ser isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Estos actualmente en México, el tratamiento de la tuberculosis es completamente gratuito y se da en forma de DOT-VAL. ¿Sale? Así se llama el medicamento. Si no quieren comprar, pues igual y si no venden, no creo que cuesta como 8,000 pesos una cajita o ya de costar más seguramente. Este DOT-VAN tiene la ventaja de que estos 4 medicamentos están en una sola tableta. Entonces, antes era un quebradero de cabeza porque el paciente tenía que tomarse como 8 pastillas al día y las tenía que tomar durante casi un año. Entonces, muchos pacientes abandonaban el tratamiento. Para que ahora fuera más cómodo, por eso en DOT-VAN hace que una sola pastilla contenga todo esto. De tal manera que ahora el paciente únicamente ocupa tomar una pastilla de diario de lunes a sábado, los domingos descansa hasta que complete 60 dosis, que le va a llevar en promedio un tiempo de 2 meses, ¿sale? Una vez que ya pasaron sus 2 meses, este fue en periodo de la fase intensiva. Ya eliminamos a los bacilos que estaban activos. Ahora toca eliminar a los bacilos que pudieron haber quedado guardaditos dentro de algunos macrófagos y va a ser en la fase de sostén. En la fase de sostén ahora únicamente vamos a usar isoniazida y rifampicina. ¿De qué manera lo vamos a administrar? Ahora va a ser más espacial. Ahora va a ser, son los días lunes, los miércoles y los viernes. Descansamos martes, jueves, sábados y domingos. Y lo vamos a estar así por 15 semanas, que va a ser el equivalente a 45 dosis, que son unos 4 meses. Y de esta manera tenemos 2 meses de la fase intensiva, más los 4 meses de la de sostén, vamos a tener 6 meses en total. Ahora, ¿qué debemos de conocer de este esquema? Es seguro en el embarazo y puede llegar a ocasionar como efectos secundarios de la misma farmacología, pero de todos los que puede llegar a causar, el principal va a ser la hepatotoxicidad. Por lo tanto, es muy importante que nuestros pacientes que están recibiendo tratamiento con antituberculosos estén realizándose estudios de pruebas de función hepáticas de manera constante para checar principalmente que no haya elevación en las transaminasas.
¿sale? Nananinotransferasa y aspartato aminotransferasa. Si estas se elevan 5 veces sus niveles normales, esto va a ser indicativo de suspensión y tendremos que personalizar el esquema de nuestro paciente para que lo concluya, ¿sale? Ahora, es importante que le demos seguimiento a los pacientes. De hecho, en tratamiento acordado estrictamente supervisado, lo que nosotros hacemos es que el paciente esté viniendo a la clínica o a su centro de salud los días que le toca por la dosis. No se le da como que en la caja y así decir, tenga, es toda suya, usted lo toma. Porque hay muchos pacientes que en DOTBAD, cuando lo empiezas a tomar, como al mes de que lo estás tomando, menos del mes, como en las 2 semanas, ya te sientes muy bien, sientes que ya te curaste. El problema está que el paciente interpreta eso, que ya se curó y que ya no necesita seguir tomando en los otros 5 meses y medio de tratamiento, y ahí lo tira. ¿Sale? Entonces, lo que ocurre con esas situaciones es que la micobacteria se encasqueta otra vez, pero espera el momento adecuado para volver a salir. Entonces va a ser un paciente que va a volver a reinfectarse, pero ahora esa micobacteria muy seguramente habrá ganado resistencia contra el esquema de DOTBAD y ahora vamos a tener que usar otro tipo de antibióticos que muchas veces incluso llegan a hacer la aplicación intramuscular. Y si era incómodo tomar una pastilla diaria por 6 meses, ahora imagínense lo incómodo que va a ser tener que estarme inyectando medio año, ¿sale? Ahora, ¿qué factores de riesgo vamos a encontrar para abandono del tratamiento por parte del paciente? Vamos a tener pacientes que van a vivir muy lejos de la clínica, ¿sale? Y entonces llega un punto donde, pues, ya sea por la situación económica o por la misma distancia, ya no pueden seguir acudiendo, ¿sale? Entonces, aquellos pacientes que se trasladen que lleven traslado a la clínica más de 1 hora, van a tener riesgo de abandono. Pacientes con alcoholismo, pacientes que ya de por sí tenían el antecedente que eran con diabetes mellitus tipo 2 o con hipertensión y que tú sabías que no tomaban su medicamento, muy seguramente tampoco van a terminar su tratamiento contra tuberculosis. Pacientes que tengan una discapacidad física o mental, pues obviamente ellos no van a poder valerse adecuadamente por sí mismos y eso puede condicionar. Falta de redes de apoyo, un paciente que vive solo, emancipado de la sociedad, no tiene familia, tiene un círculo de amigos muy reducido, o pacientes que tengan enfermedades psiquiátricas, principalmente trastornos depresivos recurrentes o persistentes, que eso también puede hacer que pues ya no quiera seguir con el tratamiento. Ahora, tenemos que supervisar este tratamiento de manera estricta, ¿sale? De diario o los días que le toquen, el paciente tiene que llegar a la consulta, tenemos que preguntar cómo va y darle su dosis correspondiente del día. Se recomienda incluso que en paciente delante de nuestros ojos se tome medicamento, porque igual hay algunos pacientes que ya sea por sus situaciones muy personales, se les da la pastilla y luego salen en la clínica y la tiran y ya no se la tomaron, ¿sale? Ahora, ¿en qué momento puedo yo saber que el tratamiento está funcionando? Bueno, pasadas las 12 semanas de tratamiento, voy a repetir mis vaciloscopías. Le voy a pedir otra vez que me haga 3 vaciloscopías, ¿sale? Si las vaciloscopías salen negativas, quiere decir que el tratamiento está con éxito, está respondiendo y ahora simplemente hay que concluir su tratamiento, ¿sale? Y ya de ahí se le va a tener que dar un seguimiento cada 6 meses durante 1 año después de que haya finalizado con el tratamiento de DOTBAD, ¿sale? Ahora, si está tomando el paciente su tratamiento de DOTBAD y a las 12 semanas de tratamiento sale en la vaciloscopía todavía positiva alguna, entonces voy a tener que pensar en una de 2 posibilidades. O el paciente no se está tomando bien su medicamento o se trata de una cepa que es resistente. ¿Y qué tengo que hacer en este caso? Se va a tener que mandar a segundo nivel, ¿sale? Para que ellos determinen cuál será el esquema personalizado adecuado para ese caso. La misma situación, si teníamos un paciente que ya se había curado de tuberculosis y en menos de 1 año vuelve otra vez a enfermarse, entonces vamos a tener que igualmente enviarlo a segundo nivel. Si pasó 1 año desde que acabó su tratamiento y su última vaciloscopía salen negativas los 3, ya lo damos de alta y listo. Problema resuelto. Y de esta manera, jóvenes, llegamos al final de nuestra clase de tuberculosis. Espero que les haya gustado este video, que me hayan entendido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.